En un pequeño pueblo de Hungría nació un niño con algo especial. Se llamaba Franz Liszt, y desde muy pequeño, cuando tocaba el piano, parecía que el fuego vivía en sus dedos. No era solo música, era magia. Su padre lo escuchó tocar y no podía creerlo. Apenas era un niño, pero ya hacía cosas que otros tardaban años en aprender. Las notas salían rápidas, claras y llenas de emoción. Franz no solo tocaba, sentía cada sonido. Su familia decidió ayudarle a crecer. Así que Franz viajó a Viena, una de las ciudades más importantes de la música. Allí estudió con grandes maestros. Y muy pronto empezó a brillar por sí mismo. Un día, Franz escuchó a un violinista increíble llamado Paganini. Su forma de tocar era tan impresionante que parecía imposible. Franz pensó, yo quiero hacer eso, pero con el piano. Y desde ese momento todo cambió. Liszt empezó a practicar sin descanso. Horas y horas cada día. Quería llevar el piano más allá de lo que nadie había imaginado. Y lo consiguió. Creó una forma completamente nueva de tocar. Muy pronto, Franz Liszt se convirtió en una estrella. La gente llenaba los teatros para verle. Gritaban, lloraban y se emocionaban. Algunos incluso guardaban recuerdos suyos como si fueran tesoros. Había nacido el primer gran ídolo de la música. Liszt empezó a crear piezas muy difíciles, tan difíciles que parecía imposible tocarlas, como sus estudios de ejecución trascendental o la famosa campanella, donde las notas saltan como pequeñas campanas brillantes. Pero él las tocaba con una facilidad asombrosa, como si lo imposible fuera sencillo. Pero Liszt no solo escribía música rápida y brillante, también sabía emocionar con melodías suaves y profundas, como en Liebestraum, un sueño de amor lleno de calma y belleza. Una música que parecía hablar directamente al corazón. Franz recorrió Europa tocando en teatros y salones. París, Viena y Berlín. Cada ciudad le esperaba con ilusión. Y en cada concierto el público descubría algo nuevo. Porque cada vez que tocaba, la música cobraba vida. Cuando Liszt tocaba no era solo música. Era un espectáculo. Sus manos volaban sobre las teclas. El piano susurraba y de repente estallaba en sonido. Obras como su concierto para piano número 1 hacían vibrar a todo el público. Liszt quería ir aún más lejos. Quería que la música contara historias. Así nacieron sus poemas sinfónicos, como los preludios, donde la música describe emociones, aventuras y momentos de la vida. Sin palabras, pero con todo el corazón. Liszt nunca olvidó su tierra, y en sus rapsodias húngaras llevó al piano los sonidos, ritmos y energía de su país. Era música llena de fuerza, de carácter y de identidad, como si Hungría hablara a través del piano. Con el tiempo, Franz decidió cambiar. Dejó los grandes escenarios. Buscó una vida más tranquila y más profunda. Quería reflexionar y encontrar un nuevo sentido a su música. Su música se volvió más íntima, más serena, más espiritual, como en su sonata en si menor, una obra profunda, llena de emoción y misterio. Ya no buscaba impresionar, sino llegar al alma.
Y así, aquel niño que hacía magia con sus dedos se convirtió en una leyenda. Porque cuando alguien toca su música, ya sea una rapsodia, un sueño de amor o una pieza imposible, el fuego vuelve a encenderse. Y el piano vuelve a hablar.